Radio Cubana. Sonido para ver. Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Hola, buenísimos días, felicidades a La Habana en su 502 aniversario. Felicidades, habaneros y habaneras, y bueno, todos los demás que vivimos aquí, que no lo somos. Y un saludo a toda la audiencia, por supuesto, a Reinier Eduardo aquí en el estudio. Buenos días. Bárbara Betancourt, que está en Radio Habana, Cuba, pero prometió conectar con nosotros sobre las 7:20 de la mañana. Se sumará. Bueno, una felicitación muy especial a toda Cuba, que no se dejó aguar la fiesta. Nuestro 15 de noviembre estuvo a la altura del pueblo de Cuba. No sé qué piensa Reinier Eduardo. Sí, coincido contigo, Arlene. El pueblo demostró una madurez tremenda a partir de todos los elementos que se le fueron dando, toda la intríngulis que había detrás de esta provocación y la matiz violenta que tenía, el trasfondo, que de Pacífico no tenía nada. Y fue un día totalmente tranquilo en Cuba entera. Toda Cuba en paz, en calma. Se reinició el curso escolar, había felicidad en las escuelas, lo digo por experiencia propia, por mis dos hijas, cuando las llevaba a las escuelas. Ayer, felicidad en los niños, felicidad en los maestros, en las calles, había un buen ambiente. Y hasta altas horas de la noche. Porque bueno, la gente decían, de Turín inauguró ahí de nuevo Galeano. ¿No? Y decían, la propaganda miamera decía que había una tensión cortante en el aire de habanero. Y yo digo, bueno, era tan cortante que el presidente incluso salió hasta por la noche a darle la vuelta a la Ceiba, a inaugurar una estatua de Eusebio Leal. Salió con una camisa blanca también. Cuánta gente no se pusieron ropa blanca revolucionaria, incluso pulóveres blancos que se mandaron a hacer con imágenes de Fidel. Les ha salido muy mal la provocación y lo peor, han quedado en el peor de los ridículos, que ha pasado a ser la marcha del silencio, como ellos le llamaban, a la marcha del sueño, porque incluso sus principales organizadores terminaron durmiendo justamente a la hora en que habían convocado. Han quedado en el mayor de los ridículos, sin contar los miameros que decían que iban a venir cuando jamás en la vida tuvieron la intención de venir. Y en fin, ha sido una gran victoria. Las tres María, como le han puesto en los memes. No. Fíjate, yo quiero llamar la atención porque anoche estaba viendo en el canal del Guerrero, estaba viendo quienes aplaudieron a la hora de que había pedido los provocadores. Y resulta que aparece aplaudiendo, por ejemplo, uno de los aliados de Archipiélago, Cuesta Morúa, se ve aplaudiendo, y la persona que está detrás, que no sé si es su esposa, su hermano, quien está rascándose la cabeza, ni siquiera ella la acompaña en el aplauso. Fue bastante ridículo. Yo creo que, como tú dices, es el pueblo el que les dio la respuesta, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Ahora, tú decías que no tienen nada de pacífico. Y ahí es donde algunos, porque no son pocos los que han caído, sobre todo en el exterior, en la trampa de que era una manifestación pacífica. ¿Por qué decimos que no es pacífica? No, mira, Arlene, aquí había una intención de... Bueno, primero, las convocatorias a la manifestación, como siempre, como lo se vino denunciando en reiteradas ocasiones, eran sobre la base de los actos y hechos vandálicos que se produjeron el 11 de julio. ¿Sí? Hicieron muchos pósters rememorando aquellos hechos de altos bocados y todos estos elementos. Las propias gente de Miami que estaba convocando en algún momento, un inicio, lo que estaban planteando, supuestamente bajo un tamiz, bajo un discurso de resistencia pacífica, era un tipo de resistencia que termina al final induciendo a la violencia. Y anoche a mí me mandaban 2 capturas de un grupo en Telegram, de uno de estos personajes que se llama Manuel Milanés, que era uno de los instigadores de esta provocación contra Cuba, donde había incluso alusiones directas de lo que había que hacer. Por ejemplo, dice una persona en ese grupo de Telegram, hay que poner muertos, dice esta persona, hay que poner muertos. Basta ya de estar dando muelas. Todo esto se mantiene desde afuera, sí, se financia desde afuera, dice un indignado antes de que no haya pasado nada aquí en Cuba. Dice, como que ellos están poniendo el dinero y tiene que pasar algo, y tiene que haber muerto. Exactamente. Dice, hay que acabar de hacer algo. Hay que dejarles caer un fósforo en la tubería del gas y final, un caliente menos para Cupé.
Sí, así, sí, a mí todo, el cloro o la lejía, es que escriben con falta de ortografía que uno hasta termina leyendo con falta de ortografía. Dice, si es a mí todo el cloro o la lejía que tenga en mi casa, se las tiro y que vayan a otro lugar con esa muela insoportable y tan sucia que nadie se creía. Ese era el lenguaje de odio que provenía desde los Estados Unidos, que provenía desde Miami y que estaba incitando permanentemente a las manifestaciones, a las provocaciones de calle aquí en Cuba. Sin contar además, bueno, todos los elementos estos de la mafia anticubana tradicional, de la Fundación Nacional Cubano-Americana dando consejos de qué había que hacer. La fundación, que es una organización violenta, terrorista, que está aprobado, no hay que, vaya, esto no Con estamos Ramón descubriendo, Saúl Sánchez. con Ramón Saúl Sánchez a la cabeza. Es decir, aquí no iba a existir ningún escenario de paz. Eso era una total mentira y era un enmascaramiento de lo que se pretendía lograr. Aquí se quería calentar el país, calentarlo en el sentido de la palabra, de calles incendiadas, de piedras tiradas, de comercios saqueados, de un país paralizado en vilo durante varios días, durante varias semanas, de manera que eso diera pretexto a una intervención. Es la misma fórmula de Venezuela en el 2017 y era la misma fórmula de Nicaragua en el 2019, la misma, no era nada diferente. Fíjate, y lo otro yo creo que fue muy efectivo, fue muy efectiva la denuncia del agente Fernando sobre el curso en Madrid, porque ¿qué hace un curso en Madrid donde hay médicos y donde hay dramaturgos y donde hay todo tipo de estas personas diferentes y que sea sobre las Fuerzas Armadas en transición? Por ahí tenemos unos sonidos. Ya sé que Bárbara Betancur está incorporándose desde Radio Habana, Cuba. Buenos días, Buenos felicidades. días. A Buenos usted que días. vive en La Habana, aunque no sea habanera. No, mira, llevo realmente mucho más de la mitad de mi vida. Tengo 63 y llevo 20 y tantos aquí, digo, 40 y tantos aquí en La Habana. Eres Desde los habanera. 17, así que Ajá, bueno. imagínate tú, casado además con un habanero. Ah, y bueno. amante, realmente amante de esta ciudad como de Cienfuegos. Fíjate, Babi. Vamos a escuchar un sonido porque quiero que comentemos de esto. El curso en Madrid que denunció el agente Fernando, que es una de las pruebas de que el plan a la larga es un plan violento, Violento, claro. empezando por Felipe González, y ahí tenemos un sonido ayer, antier, no, fue la semana pasada, que Ian Padrón entrevistó a Laura Tedesco, la académica, Domingo. el domingo fue, que se presenta como, bueno, se ve como la articuladora de todo esto, y cuando él, no sé, parece que no tuvo información de qué cosa eran los GAL de Felipe González, dice, pero han ofendido a Felipe González, ustedes no van a Se quedó en la responder. década de los 80. Sí, no van a, incluso en los 80 ya se sabe. Ella misma lo responde literalmente porque él le pregunta, no van a responder, no van a demandar a Cuba casi, pregunta por haber ofendido a quien fue un gran amigo de Fidel, y entonces la respuesta, porque él pregunta que si el propio Felipe no va a responder a este insulto, y la respuesta de Laura Tedesco es esta, escuchen atentamente. Yo también he contactado a la oficina del presidente González y los puse, les informé de lo que se estaba diciendo, pero no creo que contesten tampoco, porque creo que no, ¿qué van a contestar? O sea, que primero el caso de los GAL, todo ese caso estuvo en la justicia española y no lo van a discutir con el gobierno cubano. Y creo que no van a contestar, digamos, porque lo que básicamente se dice es, han invitado a Felipe, que creó grupos antiterroristas, y Felipe González eso no se lo va a aclarar al gobierno cubano, que lean la sentencia de la justicia española. O sea, y se invitó a Felipe justamente porque es un político que en América Latina tiene mucho prestigio, que se lo ha tomado muchas veces como un ejemplo en las transiciones, y porque además en el tema de las Fuerzas Armadas Españolas también fue un presidente especial, porque hizo también esa transición con las Fuerzas Armadas. España empezó a formar parte de la OTAN, España empezó a formar parte de la Unión Europea. Había muchos temas, ¿no?, que Felipe podía tocar que hoy por hoy Felipe puede tocar con cualquier grupo de cubanos. Y además es un presidente, o fue un presidente que fue un presidente amigable con Cuba. No es lo mismo que tener a José María Aznar. Es decir, no invitaron a Aznar porque era demasiado, ¿no? No. Pero déjame darle un pedacito a Babi, porque Babi sí tiene que acordarse de lo que fue el escándalo que fueron los GAL
y que también España entrara contra la voluntad de su pueblo en la OTAN. Bueno, yo me acuerdo de las grandes manifestaciones en las bases militares de Rota y todo eso cuando, como dicen ellos, la OTAN, nosotros siempre decimos OTAN. Y yo me acuerdo, claro que sí, porque fueron las denuncias, además con pruebas muy contundentes acerca de los asesinatos, las desapariciones forzadas que hicieron estas fuerzas paramilitares, siempre con el pretexto, bueno, recordemos además que Felipe se decía socialista. Recordemos que venía usualmente a La Habana, que se mostró muy solidario con la revolución sandinista, es decir, Felipe es uno de estos políticos que un día se cambió de casaca y ahora está militando a la derecha de la derecha. Entonces, quizás por eso, porque se veía venir su transición, realmente no guardó prisión como hubiera sido en un gobierno, en un país como suele ser en Europa, que se rasgan las vestiduras como defensores de los derechos humanos. Él fue un violador de los derechos humanos, un violador de la vida, porque realmente hubo desapariciones, hubo muertes a cargo de esos cuerpos de militares que él armó. En nombre de la lucha antiterrorista. Yo creo que él se adelantó un poquito. Eso te iba a decir, es un antecedente de lo que ha venido ocurriendo después. Mire, hay gente que cree, y quizás no le falta razón por la premura con que se aprobó, que la ley antiterrorista de Estados Unidos estaba redactada. Y esperando un acontecimiento, bueno, tan trágico como fue el de las Torres Gemelas, que hay gente que tiene muchísimas suspicacias acerca de cuáles fueron los verdaderos atacantes de las Torres Gemelas. Pero bueno, no es ese caso, no nos corresponde a nosotros. Pero lo cierto es que se aprobó apenas en una semana, en 10 días, una ley que los que lo han visto físicamente dicen que es un macuto, como si fuera el diccionario Larousse. Lo cierto es que Felipe González fue un adelantado a esos Ahora, lo otro es que ellos han tratado de argumentar que fue amigo de Fidel, y ahí es donde hace rato que a Reinier le pica la lengua por responder esto. No, es que es una manipulación. No es una mentira, es una manipulación. Fíjate, hay una diferencia entre las dos. Felipe González, bueno, primero, muy rápido, 20 segundos para ubicar en contexto a la audiencia de nuevo por qué estamos hablando de Felipe González. Felipe González, recordemos que fue uno de los que participa en el año 2019 en la preparación de los líderes que organizaron, de los cabecillas que organizaron la provocación de ayer aquí en Cuba, ahí en España, que incluso tuvieron con Felipe González un encuentro a puerta cerrada. El panel fue abierto completo, pero el encuentro con Felipe González fue a puerta cerrada a pedido de Felipe González con estas personas. Dicho por Laura Tedesco, no es dicho por ninguno de nosotros. Entonces, quería ubicar porque estamos hablando de Felipe González, porque además ellos han tratado de quitarse de arriba responsabilidad, han tratado de quitarse de arriba el golpe del encuentro con Felipe González, diciendo la amistad que tuvo con Fidel, y voy a entrar ahí entonces. Sí, Felipe González tuvo una amistad con Fidel, tuvo en pasado, incluso se acabó, fue finita. Discúlpame. Estando Fidel todavía en la década del 90, inicio de la década del 90. Fidel conoce a Felipe González en el año 76. Todavía Felipe González ni remotamente era presidente del gobierno español, iba a ser diputado en España. Se desarrolla una amistad entre ellos. Después Felipe González es presidente del gobierno español y se empieza a corromper política y moralmente en su estado en general. Fidel se empieza a percatar de esto y empieza a tomar distancia de Felipe González. Y el principal momento de ruptura de Fidel con Felipe González, no, sí, pero cuando empieza a desintegrarse la URSS, Felipe González empieza a darle consejos a Fidel, empieza a intentar, más que consejos, a intentar influir sobre Fidel para que Fidel abandonara el camino del socialismo y se metiera en reformas neoliberales en Cuba. Fíjate que hay una pregunta, yo recomiendo, porque no nos da tiempo, a la audiencia, que busquen, todo el que lo tenga, el libro de Ignacio Ramonet, 100 horas con Fidel. Hay un capítulo dedicado completamente a eso, pero además hay un capítulo que parece que Fidel se adelanta en el tiempo con esa cosa que tiene Fidel de ir, como decía Buteflika, al futuro, mirar y contarlo, que Fidel desde esa entrevista está hablando, sí, de su excelente amistad con Felipe González, las veces que vino aquí, las veces que salieron a pescar juntos, porque a Felipe le gustaba pescar, las veces que fueron a Tropicana, si la vio una amistad. Y hay un momento que Ramonet le dice, ¿cómo se hizo la ruptura entre Felipe González y usted? Y dícele Fidel, luego cuando desaparece la URSS, como le dije, Felipe y sus amigos nos querían, entre comillas, salvar, con consejos que todos los que han seguido esos consejos se han hundido,
porque son consejos de globalización neoliberal. Todos los que lo han seguido se han hundido. Entonces, Fidel empieza a desmarcarse de Felipe González en este momento. Y además, ya desde la década del 80, Fidel tenía a Felipe González en la mira con el propio tema del hogar. Porque para Fidel, aunque no lo tenía las pruebas en ese momento de que Felipe González estuviera detrás de eso, le parecía muy raro que el presidente del gobierno español estuviera ajeno al tema del hogar. Entonces, yo me hago una pregunta. Si Felipe González tuvo la osadía de ir ante el líder de la revolución cubana, ante el padre de esta revolución, e intentar influir en él para que cambiara la revolución, creemos que va a ser diferente frente a estos personajes de quinta categoría. Claro No, que no va a ser diferente. Laura Tedesco habla de un hombre con prestigio en América Latina. Yo creo que eso es parte del pasado. Y disculpa, Marlene, porque hay algo que desconocen Laura Tedesco y Jan en esa entrevista, que dicen como que no existen pruebas. No, en España se armó un escándalo en el año 2020 o en el año 2019-2020, cuando estaba ocurriendo este encuentro en España, porque la CIA desclasificó documentos de la CIA donde involucran a Felipe González con los GAL. Y eso revolvió toda la sociedad. Claro, porque él salió absuelto de aquel juicio, pero señores, GAL, para los que no tienen información, que están como Jan Padrón, es el grupo paramilitar que se crea para enfrentar de manera clandestina desde el Estado a los independentistas vascos, a los que les pusieron todo tipo de títulos, porque hay que ver que hubo métodos violentos y todo eso, pero el independentismo vasco fue enterrado literalmente. Bueno, de todas maneras yo quiero oír otro fragmentico pequeño de lo que habla Laura Tedesco, porque da la medida de cómo ignoran personas que dicen que llevan 10 años viajando a Cuba, que viven estudiando a Cuba, cuánto ignoran a Cuba. Vamos a escuchar cómo esta mujer ve a Cuba y su futuro. Nosotras hemos aprendido muchísimo en los años que viajamos a Cuba con las entrevistas, sobre todo con los jóvenes. Y yo creo que hay algo que se está diciendo últimamente y es no hay marcha atrás. Y yo creo que es cierto, ¿no? No hay marcha atrás en un proceso de cambio que tarde o temprano va a llegar. Es que va a ser difícil, va a ser complicado, porque bueno, nadie se va del poder contento, ¿no? Cuando hay una presión muy fuerte para que se vayan. O sea que creo que lo que se dice esto de que, bueno, de que ya no hay marcha atrás, a no ser que haya una represión muy alta, pero bueno, eso es un costo también muy, muy alto, ¿no? Una represión va a tener un costo, esperemos, a nivel regional y a nivel también mundial, sobre todo con la Unión Europea. Esperemos, ¿no? Esperemos, bueno. Señor, esta mujer está diciendo el domingo que ellos están esperando una represión violenta. Más claro imposible. Más claro imposible. Ellos estaban esperando que ayer este país se desatara un caos y que ese caos indujera a una represión del gobierno por parte de las fuerzas militares que diera pretexto a una intervención. Ya, está claro, en otras palabras académicas, más o menos, pero bueno, no pudo ocultarlo, ese es el plan. Babi, y menos de un minuto, porque quiero separar con una canción, terminar con una canción, pero también tú estabas viendo que algunos siguen en el cuento de que el 15 de noviembre... Bueno, ella por una parte esperando la represión y los otros viviendo sueños de una noche de otoño ya para esta fecha, porque es como que se niegan, han caído en una negación. Ayer yo estuve monitoreando varios espacios que no necesariamente tenían que ser informativos, sino una programación, una cobertura especial que hicieron televisoras mameras, y realmente llegaron, un solo ejemplo porque no hay tiempo, dijeron que el gobierno de Cuba había prohibido el uso del color blanco en la ropa el lunes, que ni los médicos, ni las enfermeras, ni los niños que ayer comenzaron la escuela pudieron utilizar prendas blancas. Por ahí saquen la cuenta hasta qué punto pueden llegar a mentir. No, el presidente vistió de blanco ahí. No, pero mira, Lin ayer en la mesa se puso una blusa blanca. Y todos los que usan ropa blanca lo usaron, los que tienen creencias religiosas, los que les gusta el color blanco, porque nadie nos lo va a quitar. Bueno, gracias Babi, gracias por sumarte de nuevo a la chapea. Y ahí está Raulito Torres, uno de los que han querido acribillar en las redes sociales por revolucionario. A Cuba hay que vivirla antes de tener el mal gusto de herirla. Hasta el jueves seguiremos chapeando. Que de este collar es la primera perla. A Cuba hay que sufrirla, pero con su gente y en su
su propia tierra, en su propia tierra. Radio Cubana. Sonido para ver.